Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Ok, ahora le toca el grupo de los anónimos. ¿Quién de ellos va a proyectar? Yo, yo dije, unos castellanos. Wilmer. Sí, Ok, permítame. y como somos los anónimos, no vamos a encender las cámaras. Nah, claro que sí. No, no tienes que encender, somos anónimos. No, la mía está mala. Ok, pues, ¿ya empezamos o esperamos unos minutos? ¿Pero qué quiere esperar? Ok, Vamos a bueno. esperar que se conecten más. Esperamos hasta que termine la clase. Sí, Los demás están estudiando. Una consulta, ¿me escuchan bien? sí. Sí, se escucha bien. Creo que los demás están estudiando. Recuerden que a las 9 pues es el examen. Cualquier duda, problema, escriben, mandan correo, toman fotos, lo que les ayude, ¿verdad? Okay. A explicar un día sin problema. Y de ¿Cuántas esta preguntas manera, vienen en el examen? ¿cómo? ¿Cuántas preguntas vienen en el examen? Tienen 20 preguntas. Ok. En el examen que hice ayer, yo pensé que eran como 20 o 30. Iba apurado y por estarla haciendo apurado, no la contesté bien unas y solo eran 10 al final. No, estas son 20 20. preguntas. Uy. Solo sabemos que es clave primaria y foránea y clave compuesta. Lo único. Ok, bueno, ya hay 11, así que ya podemos comenzar. Ya, entonces tienen que encender la camarita los demás compañeros. Voy a encenderla yo. La mía, sonado. Ok, no sé si me ven bien ya. Sí. Ok, entonces vamos a compartir la pantalla. ¿Sí miran ahí? Sí. Ok. Ok, vamos a dar inicio a la clase. Bueno, entonces nosotros somos el equipo 4 y nuestro equipo está conformado más que todo por lo que es Esteban Ariel Cerrato y Gerson Manuel Fernando y Manuel Castellano, su servidor aquí hablando. Entonces vamos a leer lo que es el anunciado para empezar lo que dice el ejercicio más que todo y cómo lo fuimos formulando más que todo. Entonces vamos a leer lo que dice el enunciado. Ok, dice que, bueno, no se llama el de nosotros conflictos bélicos. Dice una organización internacional pretende realizar un seguimiento de los conflictos bélicos que se producen en todo el mundo. Para ello creará una base de datos que responderá al siguiente análisis. Se entiende por conflicto cualquier lucha armada que afecte a uno o varios países y en el cual se produzcan muertos o heridos. Todo conflicto se identificará como con un nombre que habitualmente hará referencia a la zona o causa que provoca el conflicto, aunque dado que este nombre puede cambiar con el paso del tiempo. Dentro de la base de datos, cada conflicto se identificará por un código numérico sin significado alguno. Para cada conflicto se desea recoger los países que afecta, así como el número de muertos y heridos contabilizados hasta el momento. Los conflictos pueden ser de distintos tipos según la causa que los ha originado, clasificándose a lo sumo en 4 grupos territoriales, religiosos, económicos o raciales. En cada uno de estos grupos se recogerá diversos datos. En los conflictos territoriales se recogerán las regiones afectadas en los religiosos, las religiones afectadas, en los económicos las materias primas disputadas y en los raciales las etnias enfrentadas. En los conflictos intervienen diversos grupos armados, al menos 2, y diversas organizaciones mediadoras. Podrá no haber ninguna.
Los mismos grupos armados y organizaciones mediadoras pueden intervenir en diferentes conflictos, tanto los grupos. Ok, grupos armados como, como las organizaciones mediadoras podrán entrar y salir del conflicto. En ambos casos se recogerá tanto la fecha de incorporación como la fecha de salida. Temporalmente, tanto un grupo armado como una organización mediadora podrán no intervenir en el conflicto alguno. De cada grupo armado se recoge el código que se le asigna y un nombre. Cada grupo armado dispone al menos de una división y es liderado por al menos un líder político. Las divisiones de que dispone un grupo armado se enumeran consecutivamente y se registran el número de barcos, tanques, aviones y hombres que dispone. Asimismo, se recoge el número de bajas que ha tenido. Para los grupos armados se recoge el número de bajas como suma de las bajas producidas en todas sus divisiones. Los traficantes de armas suministran diferentes tipos de armas a los grupos armados. De cada tipo de arma se recoge un nombre y un identificador de su capacidad destructiva. De cada traficante se recoge un nombre de los diferentes tipos de armas que puede suministrar y cantidad de armas de cada uno de los tipos de armas que podría suministrar. Se mantiene el número total de armas de cada uno de los diferentes tipos de armas suministrados por cada traficante a cada grupo armado. Los líderes políticos se identificarán con su nombre y el código de grupo armado que lideran. Además, se recoge una descripción textual de los apoyos que éste posee. Cada división la pueden dirigir conjuntamente un máximo de jefes militares. Aunque cada jefe militar no dirige más de una división, a cada jefe militar se le identifica por un código. Además, se recogerá el rango que posee este. Y dado que un jefe militar no actúa por iniciativa propia, sino que siempre obedece las órdenes de un único líder político de entre aquellos que lideran al grupo armado al que el jefe pertenece, se registrará el líder político al que obedece. En las organizaciones mediadoras se recogerá su código, su nombre, su tipo gubernamental, no gubernamental o internacional. Las organizaciones de que depende una como máximo, el número de personas que mantiene desplegadas en cada conflicto y tipo de ayuda que presta en cada conflicto, que será uno y solo uno de los tres tipos siguientes: médica, diplomática o presencial. Con diversos fines, los líderes políticos dialogan con las organizaciones. Se desea recoger explícitamente esta información. Así, para cada líder se recogerán aquellas organizaciones con diálogo y viceversa. Ok, ahora vamos a pasar a lo que es el siguiente, donde está la lluvia de ideas. Y aquí está nuestra lluvia de ideas de lo que sacamos del texto. Entonces, como nos veía que había un conflicto, entonces sacamos un de conflicto, sacamos un nombre, luego sacamos un tipo de conflicto. Entonces, como decía que era un tipo de conflicto, entonces sacamos lo que es religioso, económicos, raciales y regiones, perdón. Luego sacamos lo que es país, que dice que cada conflicto, en un país hay un conflicto. Entonces sacamos lo que es código de país, nombre de país, región afectada, zona afectada, número de muertos y heridos. Luego sacamos lo que es el grupo armado, código de asignación, nombre de grupo, fecha de entrada, fecha de salida, número de barcos, tanques, aviones, hombres a disposición y número de bajas. Y aquí dice líder político. Ahí está. Líder político, que un líder político cuenta con código de grupo armado. Tenemos aquí nombre del líder político y descripción de apoyo. Y tenemos también lo que es un jefe militar, código, rango y un líder político al que obedece. Por lo tanto, que sería este. Entonces tenemos organización mediadora, código de organización, nombre de organización, tipo de organización, que este conjunto extiende otra parte que sería gubernamental, no gubernamental o internacional, no siendo un tipo de organización. ¿Qué tipo de organización? Entonces extendería lo que es estos tres de aquí. Al igual que tipo de ayuda, perdón. Entonces, tipo de ayuda extiende lo que es médica, diplomática y presencial. Y debido a ello, dice que
una organización tiene una fecha de entrada y una fecha de salida. Por lo tanto, tiene traficantes de armas, perdón, también. ¿Qué sería aquí? Traficante de armas tiene código, nombre, cantidad de armas que suministran, perdón, y cantidad de suministrador. Entonces, y después viene el tipo de arma. Entonces sacamos lo que es el identificador. El identificador dice que en el texto va a tener la capacidad destructiva que tiene el tipo de arma. Entonces el identificador va a ser para distinguir más que todo el tipo de capacidad que tiene el arma. Nombre de arma y capacidad destructiva, como ustedes lo pueden ver. El identificador único de arma. Entonces, así que pasamos al siguiente, que va a presentar lo que es Luis. Entonces, lo dejo con mi compañero Luis, que les va a explicar un poco, creo, de entidades. Luis. ¿Está Luis? El micrófono. Ok, estaba con el micrófono desactivado. Ahí estamos. ¿Será que voy a ver si puedo tener el control del monitor para estar moviendo? Ahí, Ok, ahí. a probar. Ahí está. Ok. Continúen. Permítame probarlo. Ok, ahí estamos. Sí, ahí está. Ahí estamos. Bueno, aquí comenzamos por la entidad país. Con la entidad país, con los atributos código país, nombre, región afectada, zona afectada, que nos lo pide el enunciado, ¿verdad? Todos los atributos, la mayoría que le agregamos son atributos que nos lo está pidiendo el enunciado. De país va a conflicto, que conflicto tiene su código de conflicto, su nombre y su tipo. Y permítame. Bueno, y la relación, le agregamos ahí los nombres de los tipos de conflictos, porque si se fijan en conflicto abajo ya tiene su tipo, pero el enunciado nos pide que introduzcamos datos en esos tipos de conflictos, pero bueno, más adelante lo vamos a dar un poco más claro. Bueno, el conflicto, va para grupo armado. Grupo armado tiene sus atributos, código de asignación, nombre, hombre disponible, fecha de entrada, fecha de salida, número de tanques, número de aviones y número de barcos. Y también en conflicto están las organizaciones. Permítame. Ok, de conflicto van a las organizaciones mediadoras, que los atributos son tipo, nombre, fecha de salida, fecha de entrada, código de organización. Y la relación, también hicimos lo mismo que la anterior, que en la relación le pusimos los tipos de organizaciones, que son internacional, gubernamental y no gubernamental. Y en grupo armado, permítame, en grupo armado, lo tenemos relacionado con el jefe militar. Un grupo armado tiene su jefe militar tiene los atributos de código, rango y su líder político, que el jefe militar está relacionado directamente también con el líder político, que el líder político tiene los atributos de código grupo armado, nombre y descripción, apoyo. Y grupo armado lo tenemos relacionado también con traficante de armas. O sea, cada grupo armado tiene su traficante de armas con los atributos código, nombre, cantidad suministrada y cantidad de armas. Y el traficante de armas está relacionado con la entidad
tipo de armas que traficante tiene, tipo de armas, tiene sus atributos, identificador, nombre de arma y su capacidad destructiva. Tipo de arma, bueno, aquí tipo de arma lo pusimos como entidad fuerte, porque no depende de traficantes. En cambio, un traficante sí depende de las armas. Lo mismo aquí, el grupo armado, vamos a ver, permítame. País, vamos a ver, permítame que aquí ya me enchivole. Bueno, a ver si me pone el compañero, le voy a dar Ok, aquí Excel. ahí le di para que me ponga, porque Ok. no sé dónde lo... Sí, aquí vamos a poner el Excel. Transformación de entidades. Ahí está. Ok, permítame. Bueno, ahí solo bájelo, compañero, cuando... Ok. Bueno, este paso, ingeniero, es en los pasos, el siguiente paso que hicimos. Al terminar el diagrama, hicimos la transformación de entidades, que aquí separamos, bueno, separamos las entidades, ¿verdad? Y como tablas viene siendo, país, conflicto, grupo armado, jefe militar, líder político, tipo de armas, traficante de armas, para abajo, compañero, y organizaciones mediadoras. Ahí le pusimos, aquí tienen las que son fuertes, las que son débiles. Dale para arriba, compañero. Bueno, país, tiene los mismos atributos, las entidades aquí tienen los mismos atributos, pero sí, aquí ya le hicimos un cambio para la conexión. Creo que aquí en este paso creo que fue que le hicimos el cambio, que es la llave. Es ponerle la llave aquí. Las que están en negritas, compañero, en este paso es verdad que le agregamos la llave, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, Aquí. y bueno, mi compañero, a ver quién continúa. A ver. Ok, un pequeño tips. Voy a recalcar un poco aquí en el diagrama. Aquí donde es donde dice líder político. Lo dejamos como fuerte porque tanto como el jefe militar, tanto como el grupo armado dicen que depende de un líder político. Entonces lo pusimos como una entidad fuerte porque tanto estos dos dependen de un líder político. Entonces, continúa mi compañero Gerson, que va a explicar sobre copiar atributos y transformación. Así que los dejo con él. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan, verdad? Sí, fuerte. Sí, un poquito suave, pero sí. Sí. A ver. Creo que sí, ¿verdad? Ahí está. Bueno, aquí lo que hicimos aquí fue copiar los atributos padres e hijos, ¿verdad? Como podemos ver, aquí está países. En países sacamos, aquí está la llave primaria, código país. Está el nombre, está la zona afectada, número de muertos y heridos, ¿verdad? Igual, país tiene lo que son sus... ¿cómo se llama? Sus hijos. Atributos, ¿verdad? Sus hijos, que son conflicto, que conflicto tiene una llave igual, que es código país y nombre, ¿verdad? Igual, no puede haber, esto está asociado porque no puede haber, o sea, un conflicto si no hay un país, ¿verdad? Entonces, asimismo, tiene un tipo de conflicto.
Y está igual el código tipo de conflicto. De aquí se sale lo que es religioso, económico, racial y territorial, que esto viene siendo una débil, ¿verdad? Y asimismo aquí está la otra, que esta es padre, sería organizaciones mediadoras. Aquí sale su llave, que es coorganización, nombre, fecha de salida y fecha de entrada. Y asimismo tiene aquí su hijo, ¿verdad? Que es tipo de organizaciones. Tiene código país, código tipo de organización, internacional, gubernamental y no gubernamental. Asimismo tiene lo que es el tipo de ayuda, y tipo de ayuda tiene su llave, que es código de ayuda, y de aquí se despliega lo que es médica, diplomática y presencial. Igual, vamos a ver, aquí tenemos el otro atributo padre, ¿verdad? Que es líderes políticos. Creo que aquí se borró, sí, líderes políticos. Está el código del líder y el nombre del líder. Y aquí se despega que de los líderes políticos depende jefes militares, que tiene su código de jefe militar y el rango. Asimismo están grupos armados, que tiene su código armado, nombre del grupo, fecha de entrada igual y tiene una fecha de salida también. Y aquí está tipo de armas. Tipo de armas está, tiene su atributo IJOR, que es traficante, ¿verdad? Que el traficante depende de las armas. Si no hay armas, no puede haber el traficante de las armas. Y tiene su código identificador, tiene su capacidad destructiva, nombres, armas, aquí en error, código, bueno, traficantes tiene su código traficante, tiene nombre de cantidad suministrada y cantidad de armas. Eso es lo que está en lo que es en entidades. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Ok, en las entidades padre y las entidades hijas, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que son las transformaciones, ¿verdad? Transformaciones de relaciones de muchos a muchos. Lo que es aquí, por ejemplo, en la entidad padre, perdón, en la entidad países, tenemos código país igual, el nombre, la zona afectada, los muertos, número de muertos, perdón, y heridos. Asimismo está conflictos, tiene su código conflicto, nombre, el grupo armado, tiene su código armado, nombre de grupo, fecha de entrada y tiene su fecha de salida. Aquí traficante también está entre los transformaciones de relaciones, ¿verdad? De mucho a mucho, y tiene su código traficante, nombre, cantidad suministrada y cantidad de armas. Igual lo mismo tipo de armas, código identificador y nombre de armas. Aquí tenemos, perdón, si me dio. Aquí en transformación de relaciones de uno a muchos está grupo armado. El código tiene su atributo, código armado, nombre de grupo, igual tiene una fecha de entrada y tiene una fecha de salida. Aquí tenemos jefe militar, igual tiene su atributo, código de jefe militar y rango. Tenemos una organización mediadora, siempre con su código de organización, tiene su nombre
igual su fecha de salida y su fecha de entrada. Y tenemos líder político. El líder político tiene su código de líder, el nombre del líder. También está la transformación de relaciones de 0 a muchos. Tenemos conflicto. Conflicto tiene su atributo, código conflicto y tiene nombre. Igual, tipo organización y tiene su código tipo organización. Aquí sería lo que sería internacional, gubernamental y no gubernamental. Y tenemos la transformación de relaciones de uno. Y también aquí está el tipo de organización con su código tipo de organización, siempre internacional, gubernamental y no gubernamental. También está aquí el mismo tipo de organización, está igual su código tipo de organización, siempre se deriva al, bueno, aquí creo que está sí, gubernamental, no gubernamental, internacional, ¿verdad? Y el tipo de ayuda, que está el código de ayuda, aquí se deriva médica, diplomática y presencial. Y eso sería lo que es en las transformaciones, ¿verdad? Y así tiene nuestro compañero Esteban. Ok, muy buenas noches. No sé si me escuchan ahí todos. Sí, 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 sí. Solo ayúdame, por favor, poniéndome el diagrama, por favor. Luis, ¿puede dejar el control remoto, por favor? ¿Lo puedes activar? Gerson. Ah, Sí, ahí estoy solicitando ok. Sí, actualización. ya lo desactivé. Ok, ingeniero, aquí una pequeña parte que quiero, aquí en esta parte aquí y aquí, permitidme, Esteban, Ok. un momentito, porfa. Aquí en tipo de organización, aquí nos equivocamos porque aquí iba otra entidad, se nos olvidó. Sí, Me disculpas por eso. estaba viendo que aquí estaba. Aquí, Sí, aquí va el tipo de, sí, bien. sí, Pero bueno, entonces, aquí está un error. sí, entonces continúa mi compañero Esteban con la Sí, tabla, ¿verdad, Esteban? quiero mencionar un poquito del diagrama también. Ok, Ok, espérame, es que tenés poquita resolución de pantalla. Ok, bueno, este es el diagrama completo, pues para empezar tenemos una entidad padre que podemos decir que es la entidad de todos, que en este caso sería país. ¿Por qué país? Porque a partir de los países comienzan las relaciones con los conflictos. Si ustedes pueden ver aquí, tenemos como conflicto, tenemos estos atributos y pusimos esto religioso, económico, racial y territoriales como son los tipos, ¿verdad? Que se refieren a los conflictos. Y bueno, en estos conflictos intervienen lo que es los grupos armados y las organizaciones mediadoras. Estas organizaciones mediadoras pueden ser de tres tipos, que tenemos internacional, gubernamental y no gubernamental. Por esa razón es que va en esta zona. Si ustedes pueden ver que la relación viene de 0 a muchos. ¿Por qué razón es así? Porque podemos decir que los conflictos los intervienen los grupos armados y las organizaciones mediadoras. Pero no puede ser al revés. Un grupo armado no puede no puede estar interviniendo muchos conflictos, por decirlo así. Ok, bueno, las organizaciones mediadoras también, ¿qué tienen? Tienen las ayudas. Estas ayudas pueden ser médica, diplomática o presencial. Ok. Y bueno, y tenemos lo que es los traficantes de armas, que también lo identificamos como una entidad débil al final. ¿Por qué? Porque al final tipo de armas lo consideramos que era más fuerte y que traficante de armas dependía de esto, de tipo de arma. Ok, vamos a ir al diagrama de las tablas. Ok, vamos a ver.
Y bueno, aquí tenemos, aquí tenemos la tabla de países. O sea, ya todo esto lo pasamos a lo que es plural. Ya estamos hablando de países, de jefes de militares, líderes políticos, grupos armados, tipos de armas, traficantes de armas, tipos de conflictos, organizaciones mediadoras. Y bueno, comenzamos siempre poniendo la clave primaria de cada tabla. Por ejemplo, de países, su clave primaria es código de país. Y luego cuando identificamos las claves primarias de todo, comenzamos a poner las claves foráneas cuando se hacen las relaciones. Por ejemplo, país, estamos viendo que tiene como clave foránea código conflicto y se relaciona con código conflictos. Conflictos tiene sus tipos. Aquí en tipos de conflictos solo pusimos el código de tipo y el nombre. ¿Por qué dice nombre? Porque aquí va a ir la información de qué tipo de conflicto es. De ahí se va a ir llenando, porque en el enunciado solo menciona 4 tipos, pero más adelante podrían haber más. Así como el ingeniero explicó sobre los teléfonos, que si para eso él creó una nueva tabla para que pudieran añadir más teléfonos. Ok, vamos a ver. Tenemos también lo que es en organizaciones mediadoras, que tiene su tipo de ayuda y su tipo de organización. Y por lo mismo se puso como atributo nombre, porque se puede ir llenando como una lista del tipo de ayudas que puede tener organizaciones mediadoras y también qué tipo de organización es. En el enunciado mencionaba que eran 3 también. Ok. Tenemos, bueno, ya vemos, aquí vemos que países se relacionan con conflictos y qué conflictos se relacionan con grupos armados y las organizaciones mediadoras. Los grupos armados, pues, tienen también relación con los líderes políticos. Y los líderes políticos también tienen relación con los jefes militares. También pueden ver aquí en las flechitas que tienen sus relaciones. Y bueno, por último tenemos que el grupo armado tiene tipos de armas y qué tipo de armas tiene lo que es los traficantes de armas. Y bueno, yo creo que aquí sería todo del enunciado. Si tienen algunas preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? ¿No? Ok, yo la única observación que tengo es, por ejemplo, el diagrama conceptual debe ser lo más claro posible. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, colocamos todo. Entonces, por ejemplo, en la parte de N barcos, N aviones y N tanques, hubiese sido mejor escribir el número de barcos, o el número de aviones y el número de tanques. O colocarle cantidad de barcos, cantidad de aviones y cantidad de tanques. O sea, lo que sea más comprensible. Sí. Digamos, no tratemos de ahorrar palabras, ¿verdad? Sino que tratemos de que sea más comprensible. De hecho, esto lo pusimos aquí, lo pusimos así de esta manera porque de alguna forma como que lo relacionamos con la programación, que siempre tratamos como que de disminuir siempre las palabras. No. E incluso en lo que es la parte de programación, recuerden cómo crear las variables. Las variables deben ser lo más claras posibles sobre qué están almacenando. Entonces, nunca hay que tratar de ahorrar palabras, sino que tratar de hacerlo lo más claro posible. Creo que son diferentes criterios, ¿verdad? O sea, yo los enseño de esa manera y posiblemente a ustedes les enseñaron de otra manera. Sí, porque en mi caso al menos, vaya, si yo quiero sumar 2 números, N1 más N2. No, entonces, en mi caso usamos número A, número B. Bueno. Sí, es correcto, es correcto. Es otra cosa, ¿verdad? Sí, continuamos porque nos va a acabar el tiempo. Ok. Bueno, sería todo por hoy. No sé si alguien más tiene alguna duda. ¿No? Ok, me voy a quedar solo con el grupo, pero antes de que se vayan, por favor,
ya está el examen disponible. Los que lo van a hacer, pues, entren. Bueno, mejor dicho, busquen un espacio donde no los esté molestando, donde no tengan ruidos, donde sepan que van a tener una buena conexión para que hagan el examen. El examen va a estar disponible desde hoy hasta mañana. Sí, tienen tiempo. Cualquier cosa que les pase, por favor, se comuniquen inmediatamente. Si yo no les logro contestar, no sé, tomen fotos o algo así para que me las guíen y yo no tengo este problema. Bueno, y sería todo, ¿verdad? Entonces, bueno, buena suerte. Y me quedo solo con el grupo. Gracias, General. Ah, perdón, falta el aplauso. Todos habilitan sus micrófonos. A los anónimos. Se resienten después. Buenas noches. Ok, voy a dejar de grabar entonces.